Bueno, siendo el día 4 de junio, damos comienzo a la clase de consulta previa al segundo parcial. Me da escalofrío. Acá tengo una pregunta por parte de Julián que dice, ¿cuáles son los reactivos y productos del ciclo de Cori? Hay una... Es muy interesante esto porque hay una actividad que dejó Anabel, un cuadro en el repaso del segundo parcial, que es justamente esto que estamos viendo en pantalla, que involucra el ciclo de Cori y puede llegar a ser tal vez una pregunta de parcial. Así que si les parece, respondo eso y, y podemos ir completando el cuadro, si les parece, ¿no? Y ahí van comparando si es que hicieron el resumen o no de todas ese, de todas lo que había completado en ese cuadro. Y de paso les ayuda como para corroborar y eventualmente estudiar para el segundo parcial las consideraciones más importantes de cada una de las rutas metabólicas, ¿no? Entonces, hay una imagen muy interesante en el teórico, que banquen que lo voy a mm, descargar, esto lo tengo por acá. No, no lo tengo por acá, lo tengo que descargar sí o sí. Entonces, mm, vamos acá, descargar química biológica. Para ir respondiendo a esa pregunta, ustedes saben de que el ciclo de Cori es justamente un ciclo, descargar, es una ruta metabólica también donde tiene que involucra dos tipos de vías, una catabólica y otra anabólica. ¿Por qué? Porque justamente el ciclo de Cori involucra procesos en distintos tipos de organismos. Si ustedes tienen que responder en ese cuadro el sitio que ocurre, y bueno, te puede llegar a ocurrir tanto en el músculo como en el hígado. ¿Por qué? En el músculo es cuando la glucosa se metaboliza de forma anaeróbica, o sea, en ausencia de oxígeno, a través del proceso para producir energía rápida en forma de ATP. Por ejemplo, en una demanda extremadamente necesaria, en un ejercicio de tipo aeróbico, están haciendo CrossFit, alta demanda de energía por parte del músculo para poder levantar peso, listo. El organismo no le queda otra más que producirlo de forma anaeróbica, entonces ahí va generando el ácido ¿Entendés? láctico, La que que te diciendo es lo que terminaba produciendo, eso es lo que habíamos visto, creo que el ejercicio era el 4, ya les digo, el destino del piruvato, en presencia o en ausencia de oxígeno, lo que generaba la degradación del piruvato era el lactato o el ácido láctico. Bueno, justamente en los músculos lo que se va a generar es ATP, es lo que el cuerpo necesita para poder seguir, el músculo principalmente necesita para poder seguir funcionando y respondiendo a esos estímulos de ejercicios intensos, y se genera como subproducto lactato. Ese lactato que se te genera en los músculos, termina generando, por ejemplo, calambres y demás, eh, viaja por torrente sanguíneo hacia el hígado. Y desde el hígado se termina transformando mediante un proceso de la gluconeogénesis y se convierte en glucosa. Entonces ahí tienen un proceso de tipo anabólico. Entonces, ¿dónde quedó lo que yo descargué? Tema 6 metabolismo, copiar, a pegar. Entonces, no se me actualizó aún. No, ya vamos, ¿eh? Está pasando.
Buah, no quiere cargar. Eh, sí que está abierto. La vuelta. Bueno, cuestión que no me está queriendo cargar el teórico que puse, pero fíjense, en el último, la última imagen del teórico de trastornos de metabolismo, ahí fíjense que aparece esto, lo del ciclo de Cori. Sencillamente, a ver, vamos de vuelta a intentarlo por última vez. No, no está funcionando. Bueno, no importa. En fin, en el último, en la última diapositiva ahí se ve justamente lo del ciclo de Cori. Entonces, respondiendo a las preguntas de qué poner en el cuadro, ustedes tienen distintos tipos de posibilidades dependiendo de la ruta. Si fuese catabólica, si fuese catabólica, obviamente que acá va a depender, vamos a hacer una línea de separación. Tenemos el sitio, dijimos que pueden llegar a ser el músculo o el hígado, dependiendo. Si es anabólico o catabólico, dijimos que en el músculo se va a formar lactato a partir de glucosa. Glucosa eran 6 carbonos, lactato eran 3 carbonos. Entonces pasamos de algo complejo a algo simple, se está destruyendo. Entonces esto va a ser un proceso de tipo catabólico. Y en el hígado justamente se va a transformar ese lactato en glucosa mediante el proceso de gluconeogénesis. Entonces ahí van a tener un proceso anabólico. Ahora, reactivos. Y si reactivo acá claramente va a ser glucosa, en la ruta anabólica va a ser el lactato, ¿sí? Y como producto, ustedes van a tener lactato y por otro lado, glucosa. Acuérdense de que también, esto es también muy interesante, ¿por qué? Porque ustedes ya al saber de que ciertas rutas metabólicas, ya sea de tipo anaeróbico o anaeróbico, catabólico o anabólico, van a producir o van a necesitar energía bajo la forma de ATP, que es justamente lo primero que respondieron en el TP número 6. Entonces también pueden empezar a jugar, decir, bueno, a ver, si la primera es catabólica y se necesita romper la glucosa para formar energía, entonces acá, como producto, también voy a tener ATP. Ahora, el anabólico, que es un proceso constructivo, voy a necesitar ATP. Entonces, el ATP acá en este caso va a estar en el lado de los reactivos. Y después, en función, que es lo último, dependiendo. Si estamos en el proceso catabólico y justamente la función va a ser obtención de energía mediante la forma de ATP, obtención de energía. Ahora, si estamos en un proceso de tipo anabólico y lo que el cuerpo va a querer hacer es reciclar el lactato que anda dando vuelta a glucosa en el hígado. Entonces, eh, reciclar lactato
para eh, aumentar, flechita arriba, la cantidad de glucosa en sangre, o para obtener glucosa, en fin, en definitiva. A ver si ya se me terminó de cargar esto. Sí, supuestamente ya está cargado. A ver, voy a hacer un último intento. Importar. I could. Bueno, importar. I could. Tenemos la lógica 24. Sí, sí, acá estás. Joya. Ahora sí. Fíjense, esto es lo que les decía yo. Ahora va a ser mucho más fácil explicarlo. Esta imagen. Ustedes fíjense. Primero, para explicar lo que vimos recién del ciclo de Cori. Supónganse que están haciendo una actividad intensa y demanda el músculo energía, ya, pero ya, para poder seguir funcionando y resistiendo y levantando el peso que están levantando, o corriendo si están haciendo una maratón, etcétera. Entonces, ahí automáticamente lo que pasa es que el cerebro manda una señal y le dice al músculo, che, la glucosa que tenés ahí dando vuelta, transformala como lactato. Ok, se genera la fermentación láctica, el piruvato en ausencia de oxígeno pasa a lactato. Ese lactato se te acumula y termina generando calambres, por ejemplo. Ok, pero justamente el proceso de calambre no es eterno, entonces ese proceso empieza a disminuir. ¿Pero por qué? Porque ese lactato que se formó producto a la transformación de la glucosa en lactato para obtener energía fue a la sangre. Empezó a circular por el sistema sanguíneo y terminó llegando al hígado. Y en el hígado, este lactato, mediante un proceso de gluconeogénesis, se transformó en glucosa. Y acá la glucosa tiene varios caminos posibles. O se queda ahí en el hígado y se transforma en reserva energética bajo la forma de glucógeno y queda ahí. O vuelve al sistema sanguíneo, recorre todo el organismo y se empieza a depositar en el músculo. Y ahí el músculo recupera su reserva de glucosa barra glucógeno, que es justamente la reserva de la glucosa. Glucosa si la consume inmediatamente o glucógeno si la almacena bajo forma de energía. ¿Están peleando? Qué bárbaro, chicos. Eh, entonces, a tu respuesta en el cuadro puse reactivo glucógeno y producto glucosa. Depende para qué tipo de vía estamos hablando. Porque vos vas a, o sea, el tipo de vía anabólica o catabólica, ¿no? Para el mismo ciclo de Cori. Porque vos producto vas a obtener glucosa eh, en esta parte de tipo anabólica, en donde el lactato, mediante el proceso de gluconeogénesis, obtenés glucosa. Entonces el producto en ese lado en particular va a ser glucosa. Si no, si te enfocás en el lado del músculo, el producto va a ser lactato, porque justamente se produjo la fermentación láctica. Por eso es un ciclo de Cori, en este caso. Si no se quedó claro, me avisa. Después, Fiorella pregunta, ¿cómo sé yo en un disacario o trisacario cuál es el oxidrilo para poder saber si es D o L, alfa o beta? Bueno, respecto a tu pregunta, ¿cómo sabes vos cuál es el oxidrilo? Porque en ese caso, ¿cómo sé yo en un disacario o trisacario? Entonces vamos para acá. Siempre ustedes se tienen que guiar para evaluar, en caso de que tengan más de un monosacárido, siempre tienen que evaluar el primer carbono, o sea, yendo de arriba hacia abajo, por ejemplo, en este caso, el primer carbono, que sería el primer vértice, que comienza después de que arranca dentro de un mismo ciclo, cuando comienza el oxígeno superior, bien de arriba. Entonces,
¿Cómo sé yo cuál es el oxidrilo para poder saber si es D o L, alfa o beta? Para compuestos cerrados, por ejemplo, todos los que ven acá, solamente quédense en la clasificación alfa o beta. Si es D o L, ahí solamente le vamos a pedir para cuando son compuestos de tipo abiertos, como en el A, en el B o en el C, que ahí obviamente, si es L o D, va a depender del oxidrilo que se encuentra en la posición número 5, o sea, en el carbono número 5. Yo empiezo a contar de arriba para abajo: uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en ese caso, el oxidrilo que te va a determinar si es DOL es el que se encuentra en el carbono número 5. Dijimos, si está a la derecha es D, y si se sitúa a la izquierda, como es este caso en particular, es L. Acá fíjense que si bien yo acá les dije el quinto oxidrilo, uno, 2, 3, 4, 5. Acá el quinto carbono es el último. Entonces ahí no aplicaría tanto la regla de, bueno, si te fijas en el oxidrilo que se encuentra en el carbono número 5, si está a la derecha o a la izquierda, bueno, ahí es. Y acá tenemos un compuesto más chico. Entonces, ¿qué regla aplica ahí? Bueno, entonces, como línea general, ustedes se tienen que enfocar en el anteúltimo carbono, yendo en ese sentido. Acá el anteúltimo carbono es el carbono número 4. Uno, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahí en ese caso, eh, van a tener que visualizar el carbono número 4. Encuentra en Está el diciendo que la octavo clase a está la izquierda. siendo grabada. No, no es grave. ¿Es una pregunta o se abrió el micrófono? Bueno, voy a asumir que se abrió el micrófono. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, si es un dipolisacárido, dependiendo, no importa la cantidad de grupos de sacáridos que tenga, solamente vamos a preguntar por alfa o beta, nada más. ¿Y cómo te das cuenta? Bueno, si el oxidrilo, o en este caso el OH, oxidrilo sería si fuese un monosacárido, pero acá tenemos un disacárido. Entonces, claramente que ese hidrógeno se perdió para establecer este tipo de unión. Pero la unión, ustedes ven que va hacia abajo. Y si era hacia abajo, era una unión alfa. Abajo va el alfa. Fíjense que acá, por ejemplo, en esta unión, el carbono número 1 de este monosacárido está mirando para arriba. Entonces, si está mirando para arriba, en este caso, esa unión va a ser una unión de tipo beta. Lo de alfa o beta va a ser el tipo de enlace entre los distintos tipos de monosacáridos. Entonces, tienen que enfocar puntualmente en cada una de las uniones. Esta va a ser un tipo de unión, esta va a ser otro tipo de unión, etcétera. Bien, ¿qué más? ¿Esto ya lo tienen completo? Yo lo hice, pero no lo pudimos. Ayer el profe dijo que lo hiciéramos, pero que él no lo iba a corregir, así que no sé. Yo lo hice, pero no sé si está bien o mal. Porque dijo que no lo iba a Bueno, corregir. algunos estaban práctico igual. Era fácil, pero por ahí algunos no. Y Bueno, eh, si le parece lo vamos haciendo y corroboran. De paso, no sé si lo tengo que hacer o no, pero bueno, es un beneficio por haberme conectado media hora tarde. En realidad, por haberlos hecho conectar una media hora antes. Eh, la fermentación, sí, Julián pregunta si la fermentación láctica se ubica en el músculo y sí, generalmente la fermentación láctica se suele producir en las células de músculos.
Eso no quita que se pueda llegar a encontrar en otro lado, ¿no? Entonces, vamos a hacer un repaso de todo esto y vamos a glucólisis. ¿Dónde se produce la glucólisis? Habíamos visto, punto número uno, o no, número tres, me parece del práctico número 5, que la figura decía que se ubicaba en el citoplasma, ¿no? Glucólisis, ¿anabólico o catabólico? Acuérdense, es la degradación de la glucosa en piruvato, algo complejo, algo más sencillo. Claramente esto es catabólico. Catabólico. Reactivos, glucosa, sí o sí. Teníamos los procesos catabólicos necesitan energía para hacer, no, perdón, los procesos catabólicos liberan energía, entonces como producto va a haber ATP, después vemos cuántos es la cantidad, entonces si acá se libera ATP, en reactivos necesitamos ADP y seguramente cuando hay ADP también hay NAD más, entonces acá se va como producto piruvato, ATP y NADH. Y la función de la glucólisis em, genera energía, genera ATP y piruvato, por ejemplo. Pero la función general, no me acuerdo cuál puntualmente habían visto con María, pero de que es obtención no generar energía bajo la forma de ATP, eso es seguro. Después te pregunta por la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. Bien, o sea, descarboxilación oxidativa. Descarboxilación oxidativa es lo mismo que decir, descarboxilación es liberar dióxido de carbono. Oxidativa es decir, en presencia de oxígeno. Entonces, la descarboxilación del ácido pirúvico en presencia de oxígeno me va a dar acetil-CoA. Entonces, partiendo de eso, yo sé que reactivos dijimos que era piruvato, piruvato. ¿Y qué más tenemos? Tenemos NAD, NAD más. eh, entonces, piruvato y NAD más. Y ahora como producto, si es oxidativa, o sea, en presencia de oxígeno, el producto va a ser acetil-CoA. Acetil-CoA y NADH. Esto es anabólico o catabólico. Y ustedes dirán, para mí esto es catabólico claramente. Catabólico. ¿Y dónde se produce? Donde se produce, si mal no recuerdo, se va a producir en la mitocondria. Sí, acá estamos. En la mitocondria, el piruvato se descarboxila para generar acetil-CoA en la mitocondria. Entonces, el sitio ponemos mitocondria. Mitocondria. Bueno, horrible. ¿Y cuál es la función? Convertir. ¿Eso sucede en la respiración celular, Diego? eh, ¿O no? ¿Quién pregunta? Luciana. Luciana. Eso, ¿No ¿me es- puedes volver a repetir la no pregunta? es- si eso es la respiración celular, lo que está, bueno, lo que se estaba En diciendo. realidad, la respiración Sucede. celular es un proceso que abarca otras funciones. Ah, Eh, la respiración celular como tal es el proceso por el cual, mediante cuando uno inhala,
oxígeno, hay un par de enzimas, los famosos citocromo P450, que transportan todo, es como una cadena de electrones, como la que aparece en la matriz mitocondrial, un complejo encargado de transportar ese oxígeno y que después se termine convirtiendo en dióxido de carbono, que es lo que terminamos exhalando. Si es ese el tipo de... Si es eso lo que vos te referís a respiración celular, la respuesta es no del todo, no del todo, porque sí, pero también la respiración involucra otro tipo de procesos, pero en principio sí, pero no del todo. Eh, entonces, la función ahí en ese caso de, eh, estamos en la descarboxilación oxidativa, bueno, degradar el piruvato, eh, degradar piruvato para formar acetil-CoA, acetil-CoA, y que esa molécula, el acetil-CoA, sea capaz de poder ingresar al ciclo de Krebs. Si no hay descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, no hay acetil-CoA. Y si no hay acetil-CoA, no se puede llevar a cabo el ciclo de Krebs. Es así. Entonces, esto es, si les parece, después hacemos como una especie de diagrama. Esto es como una cascada de reacciones o de procesos que uno es necesario para que el otro se lleve a cabo. Si no, eh, la ausencia de uno imposibilita la realización del otro, de la otra ruta metabólica. Después tenemos el ciclo de Krebs. Fíjense que también Anabel puso todo este orden de rutas metabólicas con un sentido, porque uno se conecta con el otro. El ciclo de Krebs se lleva a cabo también en la mitocondria. Mitocondria. ¿Qué tipo de proceso es? ¿Catabólico o anabólico? Catabólico. Muy bien. Esto es catabólico. ¿Por qué? Porque si vamos al TP número 6 y nos enfocamos en esto, ustedes vean de que acetil-CoA tenemos un compuesto que tiene dos átomos de carbono, y bueno, acá una coenzima A, pero no se fijen en esto aún, sencillamente fíjense que parten de una molécula que tiene dos átomos de carbono unidos y obtienen dos moléculas que tienen un átomo de carbón cada uno, o sea, parten de algo complejo a algo más simple, se está destruyendo, catabólico. Reactivos, entonces, en este caso, el ciclo de Krebs, el único reactivo que admite es acetil-CoA. ¿Y qué más tenemos acá? Tenemos como otros productos ADP, NAD y FAT. ADP, NAD más y FAT más. Y como productos, dijimos que teníamos dióxido de carbono, ATP. Después las cantidades las ven ustedes, pero en líneas generales, si quisiéramos ir al fino, tenemos 2 de dióxido de carbono, uno de ATP, uno de ATP, 3 de NAD más, de NADH y uno de FAT2H. H2. Bien. ¿Cuál es la función del ciclo de Krebs? Oxidar acetil-CoA con el objetivo de finalmente obtener energía. Todo lo que ustedes vean como producto final, la molécula de ATP, entonces ustedes ya están en condiciones de afirmar, esto es una pregunta también de final, ¿por qué la función es obtener energía? Y porque si ya en los productos tengo ATP, es la ATP es la moneda que utilizan las células para poder funcionar, es la moneda
energética por excelencia, ok, entonces, si se obtiene ATP, entonces justamente la función de esa ruta metabólica es la de obtener energía, nada más. Em, Después tenemos cadena transportadora de electrones y fosforilación. Esta se lleva particularmente en la membrana mitocondrial interna. Y esto sigue siendo nuevamente un proceso de tipo catabólico. ¿Cuál es la obtención? Profe, Sí, consulta. eh, Yo ahí puse la ubicación, crestas mitocondriales y matriz mitocondrial, ¿está bien? sí, 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 está muy bien. Son todos sinónimos. Acá podemos poner cresta mitocondrial. Fiorella pregunta si puedo repetir lo de la obtención de energía. Lo que yo les decía es que si ustedes tienen una ruta metabólica que como producto final tienen moléculas de ATP, por ejemplo, en la primera en la glucólisis y en la del ciclo de Krebs que se forma ATP, entonces la función final de esa ruta es justamente la de poder obtener energía, que es lo que el cuerpo necesita para poder funcionar básicamente. Entonces, en un final le llegamos a preguntar, bueno, a ver, ¿por qué crees que la glucólisis tiene como función generar energía? Y ustedes tranquilamente respondiendo, porque uno de los productos es el ATP y el ATP es justamente la molécula que el organismo utiliza para poder funcionar, porque es la moneda energética por excelencia, ok, listo. Es por eso que su función es generar energía, porque el proceso genera ATP. Sencillamente eso. Eh, Nos quedamos en la cadena transportadora de electrones y fosforilación. Entonces, reactivos. Fíjense que acá en reactivos tenemos el ADP seguro, tenemos, bueno, justamente electrones, hidrógenos, tenemos NADH y este FADH que justamente es lo que se recircula. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto también, vuelvo a repetir, tiene toda una lógica. Todo esto, todos estos productos que se produjeron acá son los que terminan entrando después dentro de la misma mitocondria, en la matriz mitocondrial o en las crestas mitocondriales, para seguir oxidándose y producir ATP. Entonces, como reactivos, NADH, FADH2 y como producto también es ATP. ¿Y si se genera algún otro producto? Bueno, también se genera agua. Acá estamos viendo que se genera agua a partir de oxígeno, entonces también podríamos decir de que uno de los reactivos es oxígeno y producto agua. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo o la función de esto? Es obtener, volvemos a repetir, está el ATP en el lado de los productos, listo. Entonces, como objetivo es obtener energía a partir de NADH y FADH2
en presencia de oxígeno. Punto. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la fermentación láctica. Bueno, esta fermentación láctica es justamente el piruvato que se produjo en esta glucólisis. Pudo haber entrado acá, en esta vía, a partir de la presencia de oxígeno, o el piruvato que se produjo en la glucólisis pudo haberse evitado todos esos pasos y directamente entrar en la fermentación láctica. Entonces, ese piruvato en presencia de oxígeno hace descarboxilación, luego ciclo de Krebs, luego cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Ahora, tenés ausencia de oxígeno, listo. Ese piruvato que se generó en la glucólisis va directamente acá, a la fermentación láctica. Entonces, esto es como también lo que pusimos en el... eh, muy similar a lo que pusimos en el ciclo de Cori, ¿no? Pero bueno, acá eh, esto se va a llevar a cabo en el citosol o citoplasma, ¿cómo lo tienen ustedes acá? A ver. Eh, no, lo tienen más arriba. Ah, no, esto lo tienen acá. Acá, ¿ven? Fíjense. El piruvato se produce a partir del proceso de glucólisis, ¿no? Entró la glucosa en la célula, se generó el proceso de glucólisis y acá tenemos el piruvato. Y el piruvato dice, bueno, ¿para dónde voy? ¿Para la izquierda o para la derecha? Si voy a la izquierda es porque tengo oxígeno presente, ¿no? Listo, tengo oxígeno presente, listo, voy para acá. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si el oxígeno que está presente en la célula no hay la suficiente cantidad como para poder degradar ese piruvato, pero necesito sí o sí producir energía? Listo, me voy a la derecha, me voy acá, me voy a la fermentación. Pero todo esto se está llevando a cabo en el citoplasma de la célula, ¿sí? Que puede ser una célula muscular, por ejemplo. Entonces, si bien lo que habíamos dicho, que el ciclo de Cori, la producción de lactato a partir de glucosa se lleva en el músculo, claro, pero obviamente que en el músculo, en las células musculares, ¿dónde? En el citoplasma. Entonces, citoplasma, ¿no? Ahora, ¿esto es un proceso catabólico o anabólico? Y bueno, esto sigue siendo un proceso catabólico porque partimos piruvato para producir lactato. Esto es catabólico. Ahora, los reactivos, y bueno, sí o sí necesito eh, el piruvato, sí o sí necesito el piruvato. ¿Y qué más? Necesito nadache, ni hablar, y necesito algo más. No, no necesito nada más. ¿Qué obtengo? Y bueno, si esto justamente forma lactato, como producto voy a tener lactato, y como vemos acá, también se obtiene NAD+. Acuérdense que el sentido de la flecha es: partimos de un reactivo y obtenemos un producto. ¿De qué reactivo partimos? De NADH, que obtenemos NAD+. Entonces, lactato y NAD+. Función. Función de la fermentación láctica, lo vimos hoy al principio de todo, es producir ATP en ausencia de oxígeno. Producir energía, ATP, en ausencia de oxígeno. Ciclo Cori lo acabamos de ver. Glucogénesis o glucogenogénesis. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
La glucógenogénesis se lleva a cabo ¿en dónde? En el Ángel, hígado. en el hígado, bien. Angélica pregunta si lo puedo grabar. Se supone que lo estoy grabando, ¿no? Porque ya veo que estoy hablando desde hace casi una hora y no estoy grabando nada. Sí, se está grabando. Joya. Viviana pregunta, Diego, ¿en la fosforilación no sería generar o obtener energía por medio de intermediarios? Me encanta esa respuesta, Viviana. Exactamente. En la fosforilación lo que uno intenta obtener es energía a partir de los intermediarios o subproductos que se generaron en otro proceso. Ustedes háganse la idea de que el cuerpo humano es una máquina muy inteligente que intenta reciclar todo lo más posible las sustancias que él mismo va generando. Es como si tuviesen un limón y quieren exprimirlo hasta el máximo para sacar la última gota de líquido y poder condimentar o tomar algo con limón. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Eh, el organismo genera ciertos intermediarios que dice, bueno, a ver, ¿puedo seguir aprovechándolo para poder finalmente seguir obteniendo más energía? Sí, claro, bueno, ¿qué hago? Listo, a partir de un proceso de fosforilación oxidativa en las crestas mitocondriales, sigo generando ATP con todos los intermediarios que se me generaron en otra ruta metabólica, como por ejemplo el ciclo de Krebs. Muy bien, Viviana, sí, tal cual. Entonces, tenemos que la glucogenogénesis, formación de glucógeno, entonces la glucogenogénesis es glucógeno, molécula compleja, eh, génesis, formación de glucógeno a partir de glucosa, o sea, simple a complejo, entonces esto es un proceso anabólico, productos reactivos, y si es formación de glucógeno a partir de glucosa, claramente que acá el producto va a ser, el reactivo va a ser glucosa, acá el producto va a ser glucógeno, y acá no estoy obteniendo energía, sino estoy eh, almacenando glucosa, entonces esto actuaría más no como obtención de energía, sino como reserva energética. Reserva energética. Entonces, glucogenolisis, lisis, ruptura, lisis significa ruptura, esto también se lleva a cabo en el hígado, y como también vimos, también se puede llevar a cabo en los músculos, ¿no? Porque fíjense acá, en lo que vimos hoy, en la última, fíjense que el músculo también tiene reserva de glucógeno, pero ante una necesidad extrema, ese glucógeno se puede transformar mediante un proceso de glucogenolisis en glucosa. Entonces, en el músculo también se puede llevar a cabo este tipo de proceso, este tipo de ruta metabólica. Eh, músculo. Esto es un proceso claramente catabólico porque es el opuesto al anterior. Catabólico. Reactivo glucógeno para obtener lo que quiero, que es glucosa. Y acá, claramente, que acá la idea es liberar glucosa. ¿Para qué quisiera yo liberar glucosa? Y bueno, para que arranque todo un proceso de glucólisis, ¿no? Y finalmente poder obtener energía. Entonces, ahí como que posibilitas la formación de glucosa para que esa glucosa arranque todo el proceso que estamos viendo desde arriba. Después tenemos la gluconeogénesis. La gluconeogénesis también se lleva a cabo en el hígado
Acuérdense, alrededor del 90% de los procesos de gluconeogénesis se llevan a cabo en el hígado y el 10% restante lo pueden llegar a encontrar en los riñones, ¿no? Ahora, esto claramente que es una ruta de tipo anabólica porque partimos de distintos tipos de reactivos para poder llegar a obtener glucosa. Y esos reactivos generalmente son moléculas de 3 átomos de carbono aproximadamente. Y la glucosa son 6 átomos de carbono, así que esto es claramente anabólico. Reactivos. Entre los reactivos que tenemos puede haber piruvato o aminoácidos glucogénicos o glicerol. No necesitan los tres, sí o sí, para que se lleve a cabo el proceso. Con alguna de las tres moléculas, tranquilamente el proceso de gluconeogénesis se activa y comienza la producción de glucosa. Por lo tanto, la función de esta vía es la de sintetizar glucosa a partir de reactivos que no son carbohidratos. No carbohidratos. Bien. Y por último, la vía de las pentosas fosfato. Bueno, la vía de las pentosas fosfato justamente es la última ruta metabólica que se vio. Que, ¿Puede repetir el último, profe? ¿cómo qué? ¿Se puede repetir la función del último, La función de del recién? último es la de sintetizar glucosa a partir de reactivos que no son de origen de carbohidrato. Por ejemplo, eh, almidón. ¿Por qué? Porque vos acá tenés aminoácidos glucogénicos, que los aminoácidos vienen de los bloques estructurales de las proteínas. O sea, vos consumís proteínas, la proteína se te degrada, se te corta en trocitos más pequeños, en pedacitos, en los bloques, en las unidades fundamentales de las proteínas y obtenés los aminoácidos glucogénicos. Esos aminoácidos pueden producir glucosa mediante la ruta de la gluconeogénesis. Ahora, consumís grasas, esa grasa, los triglicéridos, se te desprenden los tres ácidos grasos de la molécula de glicerol, ese glicerol tranquilamente puede, mediante la ruta de la gluconeogénesis, producir glucosa. Y el piruvato, bueno, se puede, a partir de todo lo de la fermentación láctica, que el piruvato se termine convirtiendo nuevamente en glucosa. Entonces, la última ruta metabólica se lleva a cabo en el citoplasma. Esto es, partimos de algo complejo, algo más simple, Catabólico. lo catabólico. Muy bien. Después, como reactivos, tenían la glucosa 6-fosfato y ADP. No, perdón, ya les digo. Eh, NADP. NADP. Y como producto, justamente esta vía es la ruta metabólica para poder generar la ribosa, que es una pentosa que tiene como objetivo la formación o aportar el bloque, uno de los bloques estructurales para la formación de los nucleótidos y eventualmente los ácidos nucleicos. Entonces,
como producto es la ribosa 5-fosfato. 5-fosfato. Van a tener también NADPH y también se generaba dióxido de carbono. Sí, también se genera dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es la función? Producir eh, ribosa para la biosíntesis de nucleótidos. Bien, y ahí tenemos todo este cuadrito que les puede llegar a servir para poder estudiar eh, para el parcial del viernes. Entonces, ahora sí voy a leer lo que puso Mara. Eh, Yo te quería hacer una consulta. sí, decime, Miquela. ¿Glucogénesis y gluconeogénesis significa lo mismo? No. Glucogénesis es lo mismo. Esto es un sinónimo de, que también lo tienen en el teórico, glucogenogénesis. Entonces, como habíamos visto de que la palabra génesis es formación, esto es un sinónimo de formación o creación, y glucógeno es glucógeno, entonces ahí en ese caso es la formación de glucógeno. ¿A partir de qué? A partir de glucosa, ¿sí? Entonces, la glucosa se transforma en glucógeno para reserva energética. Entonces, ese proceso de formación de glucógeno se termina llamando glucogenogénesis o glucogénesis, como aparece acá. Ahora, la gluconeogénesis, volvemos a lo mismo. Es, en este caso, gluco no es, en este caso, gluco no cumple la función de el gluco de acá arriba. Por eso es óptimo escribirlo, en este caso en particular, entero, como glucógeno. ¿Por qué? Porque acá este gluco hace referencia a glucosa. Entonces, esto hace referencia a glucosa. Génesis, habíamos visto que es formación. Y neo, yo siempre digo que es un sinónimo de nuevo. Pero si vamos a la Real Academia Española, neo también significa nuevo. Ah, entonces está bien. Nuevo, reciente, bla, 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 bla. Entonces, esto es, según la RAE, significa nuevo. Entonces, sería formación mediante una ruta distinta a lo habitual, glucosa. Formación de glucosa a partir de una ruta metabólica diferente a lo habitual. En este caso, ¿qué se forma? Glucosa. ¿A partir de qué? De esos derivados que no tenían nada que ver con los carbohidratos. Por ejemplo, glicerol, aminoácidos, lactato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? Ahí entendí, gracias. No, por favor.
Bueno, Profe, en el trabajo práctico número 5, el tema de contar los carbonos, en ¿qué el 5, digamos, que decía de nombrar y dibuje la estructura. ¿El omega se empieza a contar de derecha a izquierda o cómo era? Yo esa parte no la entendí. Ah, ok, ok, ok. Acá estamos hablando. Ahí, Esto es delta sí, y el omega es como ese iconito tipo tierno sí. que ponen en WhatsApp, que es como el tipo Lubu. El omega siempre se empieza a contar desde el extremo opuesto al grupo funcional. Si usted tiene el grupo funcional acá, en el extremo derecho, entonces omega empiezan a contar desde acá. Y el delta, ese es omega. Y el delta comienza a contarse desde acá, desde el grupo funcional, el delta. Ah, Así que porque la yo profe lo no, explicaba al revés. claro, yo no te puedo decir se comienza de la izquierda o comienza de la derecha porque tenés que analizar, bueno, dónde se sitúa el grupo funcional. Si tu grupo funcional se sitúa en el lado derecho, si es delta, comenzás desde ahí y pones uno 2 3 4 5 etcétera, y así sucesivamente. Si fuese omega, tenés que contar desde el extremo opuesto. Entonces, si el grupo funcional está en la derecha, comenzás a contar desde la izquierda. Entonces, uno 2 3 4 5 y así sucesivamente. Bien. Ah, yo pensé que siempre se contaba, ponele, omega se contaba de derecha a izquierda y delta del otro lado. Pensé, Y porque la profe lo había explicado así. lo que pasa es que yo no te puedo Oh, asegurar yo eso. también, profe. Sí. Lo que pasa es que yo no te puedo asegurar eso Estamos todos porque, iguales, si mal no entendimos recuerdo, mal. si mal no recuerdo, en los parciales también hay imágenes de ácidos grasos que algunos están el grupo funciona a la derecha y otro a la izquierda. Entonces no se estudien de memoria ese versito porque tienen que analizar dónde se sitúa el grupo funcional, ¿sí? Repito, vamos a hacer una ayuda de memoria. Eh, delta, comienzo a contar desde el grupo funcional. Y omega, comienzo a contar opuesto al grupo funcional. Pun- Ah, pero tengo más espacio acá. Qué boludo. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, una forma de poder acordarse cuál es cuál. El delta, fíjense este detalle que les remarqué acá. Delta comienza con D. Entonces, cuento de, desde el grupo funcional. Omega arranca con O. Entonces, comienzo a contar del sentido opuesto, comienza con O. No sé, igual utilicen los recursos que quieran, y si no, anótenselo en un papel o en el celular para no se pierdan. No es un, no es un consejo muy didáctico y encima estoy grabándolo, pero creo que las personas no van a escuchar, no van a llegar a escuchar hasta acá. Si no, anótenselo como para acordárselo, qué sé yo. Eh, pero eso sencillamente. Omega, extremo opuesto y delta desde el grupo funcional. Opuesto al grupo funcional, extremo opuesto al grupo funcional para el omega y el delta desde el grupo funcional.
Sí, Vanina, en realidad, ahí les paso el link. Ahora después los cargo en el campus, pero ahí les paso el canal, el link para que de última ya los tengan. Ahí está. Bueno, y quisiera hacer, de última, si no hay más preguntas, quisiera hacer una especie de red que involucre todo esto. Voy a añadir una página que involucre todo esto de las rutas metabólicas que les dije, digamos, esa conexión. Entonces, fíjense que acá ustedes arriba arrancan desde la glucólisis. Entonces, la glucólisis es el comienzo de todo. Bueno, Yelen, ahí te escucho. La glucólisis es el comienzo de todo. Entonces, la glucólisis se produjo justamente por que había glucosa en el medio dando vueltas, porque justamente sin glucosa no arranca la glucólisis. Esa glucosa pudo haberse incorporado por la dieta, a partir de la alimentación, o por otros dos procesos que producen glucosa, que habíamos visto que uno es la glucógeno lisis, ruptura de glucógeno para formar glucosa, y el otro proceso era la gluconeogénesis. Cualquiera de esos dos procesos terminan formando glucosa, que esa glucosa termina entrando en ese proceso de glucólisis. Ahora, como habíamos visto, la glucólisis que de glucosa pasas a piruvato, ese piruvato puede seguir dos vías posibles, ¿no? Uno era, vamos a hacer otro color, vamos a azul. Uno era em, la fermentación láctica, que esto era justamente en proceso sin oxígeno, y el otro proceso con oxígeno, em, con oxígeno, que ahí teníamos la descarboxilación oxidativa, descarboxilación oxidativa del, em, del ácido pirúvico, ¿no? Ahora, esta descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico podía seguir generando otros tipos de procesos, como, por ejemplo, eh, por ejemplo, la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico generaba acetil-CoA, que ese acetil-CoA entraba dentro del ciclo de Krebs. ¿Dónde lo van a ¿A bajar? quién se le activó el micrófono? Ahí están todos los videos. Sí, 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 sí. Del ciclo de Krebs, ¿no?
ahí. ¿Y qué se formaba en el ciclo de Krebs? Esos intermediarios, que bien había dicho Viviana, se utilizan para seguir generando energía. ¿En dónde? En las crestas mitocondriales, o sea, en el proceso de la ruta metabólica de la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. ¿Sí? Entonces, uh, y acá nos estamos olvidando de algo muy importante. Para el otro lado, la fermentación láctica, acuérdense de que habíamos visto de que formaba la fermentación láctica lactato, y ese lactato podía irse, o mejor dicho, iba a la sangre, al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo iba al hígado y se producía glucosa a partir del lactato mediante un proceso de gluconeogénesis y demás, pero eso seguía el ciclo de Cori. Buah, ciclo de Cori, que justamente, como vimos, el ciclo de Cori genera glucosa a partir de lactato, por ejemplo. Entonces eso podemos decir que es un proceso de glucogénesis, formación de glucosa a partir de otro intermediario, como es el lactato, que bueno, que, a ver, no, en ese caso en realidad sería gluconeogénesis. Eh, gluconeogénesis. Y eso, volvemos acá. ¿Y ven cómo se va repitiendo todo el ciclo? Así que eso sería como una especie de resumen de todas estas rutas metabólicas y cómo poder llegar a conectarlas una y otra y hacer todo en un mismo diagrama. Ayelen pregunta, ejercicio 1 TP5 en D y L, ¿cómo identifico si es aldehído o cetona? Me pierdo en esas representaciones. D y E. Profe, ¿podés esperar un ratito que no alcancé a anotar ciclo de Krebs y de ahí que salía? eh, ya te muestro. Ciclo de Krebs, te sale la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. De todas maneras, esto ya lo subo al campus, ¿sí? Eh, y al canal de YouTube. Vamos a la respuesta para el del que me había preguntado a Yelén. ¿Cómo identifico si es aldehído o cetona? Bueno, si vos contás en sentido horario la cantidad de átomos de carbono, sentido horario no, así, ¿no? Según cómo van las agujas del reloj. Tenés carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Si yo cuento en sentido horario esto, tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. ¿Cómo identifico yo cuál es un aldehído y cuál es una acetona? Sencillamente viendo a qué carbono se une este oxígeno. Si el oxígeno, si el oxígeno se une al carbono número 2,
Eso es una cetosa. O cetona. Pero es correcto decir que es una cetosa. Una ciclocetosa. Si el oxígeno, si el oxígeno se une al carbono 1, eso provino de una aldosa. O sea, una hexosa o una pentosa, lo que sea, que tenía un grupo aldehído. Y esto tenía un grupo cetona. Sencillamente eso. Si se une al carbono número 2, el azúcar tenía una acetona. Y si se une al número 3, al número 1, perdón, tenía un aldehído. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nada más. Yo quería si me podías explicar lo de enzimas. ¿Qué pasó con enzimas? ¿Qué hay de enzimas? Porque en los TPs no hay nada de enzimas, ¿no? No. Sí, había unas preguntas, pero el otro día en clase explicaron, pero no entendí. ¿Qué será el repaso del segundo parcial? Lo de las enzimas. Acá. Acción enzimática, factores que la modifican. Bien. Ustedes nunca pierdan de vista que las enzimas son proteínas. Siempre hay una regla para acordarse de que toda proteína no es una enzima, pero todas las enzimas sí son proteínas. Entonces, las enzimas son proteínas. Entonces, al ser proteínas, terminan sufriendo o se terminan modificando con factores que afectan justamente a las proteínas. Por ejemplo, la concentración, la temperatura y el pH. Entonces, supónganse de que en el parcial, lo cual es extremadamente probable, y yo les diría prácticamente seguro, de que haya imágenes de este estilo, ¿no? De actividad enzimática o de actividad donde la enzima tenga su máxima función, su máxima funcionalidad. Entonces, por ejemplo, supónganse que tengan esta imagen en el parcial y les preguntan, bueno, les dice, el pH 9 es el pH óptimo de la enzima. Bueno, supónganse de que no tienen nada escrito acá, ¿no? Esto no aparece y esto no aparece. Tachamos todo eso. Entonces le dicen, bueno, a pH 9, por ejemplo acá, la enzima tiene su máxima capacidad. Y no, porque la máxima capacidad va a estar donde esté el pico de esta campana que tienen acá. Y el pico, el valor máximo de actividad, es a un pH de 7. Entonces, claramente que si les dice que pH 9 es el pH, el valor de pH donde tienen la máxima actividad o la velocidad máxima de reacción, no, claramente que no, es incorrecto, que es 7. Pero lo único que ustedes se tienen que enfocar en el tipo de, de preguntas relacionadas a enzimas es analizar los gráficos y cómo varía su actividad dependiendo de valor de pH o, por ejemplo, valor de temperatura. Porque, por ejemplo, acá ustedes ven de que el máximo está a una temperatura de casi 38 grados centígrados, más o menos, antes de 40 y después de 35. Si ustedes se desplazan hacia la derecha, la actividad disminuye. Si ustedes se desplazan hacia la izquierda, la actividad disminuye. Entonces,
¿Cuál es la temperatura óptima de funcionamiento de esta enzima y de esta enzima en particular? Porque no todas las enzimas funcionan de la misma manera, pero de esta enzima en particular es alrededor de los 38 grados más o menos. ¿Sí? Eh, y, y si les da este tipo de gráfico donde les pregunten, bueno, a ver, a medida que yo aumento, por ejemplo, ¿no? A medida que yo aumento la concentración de sustrato, la velocidad de reacción aumenta. Depende hasta qué punto, porque va a llegar un momento en donde, fíjense cómo esta velocidad de reacción se termina achatando y por más que yo siga aumentando la concentración de sustrato, esto sigue plano, 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 o sea que la velocidad de reacción no aumenta. Entonces va a llegar un punto en donde la actividad de esa enzima se va a terminar inhibiendo o estancando a un valor constante. Entonces, ¿la actividad enzimática aumenta con la cantidad de sustrato? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta un cierto punto. Pero esas son las consideraciones que tienen que tener en cuenta respecto a las enzimas, porque poner acá, que dice, acá tenés un gráfico de cómo varía la velocidad de esa enzima a un valor de pH. Entonces te dice, ¿la velocidad de reacción a pH 7 es baja? Y no, claramente que a pH 7 vos tenés la máxima actividad enzimática. Después te dice, ¿una enzima es un lípido? Y no, o sea, al principio ya comenzamos diciendo de que toda enzima son proteínas. En un pH ácido la enzima tiene mayor velocidad de reacción y no, claramente que la velocidad máxima de reacción o mayor velocidad de reacción la tiene un pH más bien neutro, pH de 7. Y la velocidad de reacción también depende de la concentración de la enzima. Sí, esto sí es verdadero. Depende hasta cierto punto, ¿no? Entonces esto era verdadero, esto es falso y esto es falso. Pero eso sencillamente. ¿Qué más? Profe, en el parcial siempre con una pregunta así de encima nos van a dar el grafiquito como para que nos Sí, ubiquemos, sí, ¿no? sí, 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 la gran mayoría de las preguntas son análisis de gráficos y o de moléculas, nada más. Salvo que haya alguna pregunta de ruta metabólica como la acá que dice, no sé, X ruta metabólica es anabólica además, eh, nada. Ahí no va a quedar otra más que estudiarse este cuadrito, no sé si de memoria, pero aprenderse al menos gran parte, qué sé yo. ¿Los temas serían el trabajo práctico 5 y el 6 Sí, o qué otro tema más? sí, sí, 5 y 6 nomás. Nada más. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya podemos ir cortando. Bueno, en realidad vamos a tener que cortar igual porque a las 5 tengo que entregar el aula virtual a otro docente. Así estamos. Reciclamos y reutilizamos las aulas virtuales. Eso es economizar, ¿vieron? Gracias por todo. No, por favor.